Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso Combinatoria 3 o Teoría de Ramsey. Como siempre, conversando primero sobre lo que hicimos en el video anterior. Hoy vamos a hablar del teorema de Hinman, pero antes de eso vamos a recordar lo que hicimos antes. Hablamos de filtros de conjuntos. Vimos el ejemplo del filtro de Frechet. Vimos lo que es el filtro generado por un conjunto. En el caso particular en el que el conjunto tiene un solo elemento, eso se llama un filtro principal. Perdón, el filtro no es que tiene un solo elemento, el conjunto que genera el filtro tiene un solo elemento. Es el filtro generado por ese conjunto unitario, es un filtro principal. Los filtros principales tienen una característica de maximalidad. Son ejemplos de lo que se conoce como ultrafiltros. Entonces tenemos los ultrafiltros principales, pero la existencia de ultrafiltros no principales requiere, para garantizarse, algún principio. Por ejemplo, el lema de Zorn, el axioma de elección. El axioma de elección implica que existen ultrafiltros no principales. Eso lo vimos la vez pasada. Y dado un ultrafiltro U, definimos U elevado a la K, donde K es un entero positivo. Eso lo utilizamos para demostrar que, suponiendo que existan ultrafiltros no principales sobre el conjunto de los números naturales, podemos demostrar el teorema de Ramsey aplicando una técnica bien interesante. ¿Cuál es la idea de demostrarlo usando esa técnica? Bueno, que eso nos da ideas para demostrar otros resultados, como el resultado del que vamos a hablar hoy, que es el teorema de Hinman. El teorema de Hinman es una generalización de un teorema que ya vimos, el teorema de Folkman, que a su vez es una generalización del teorema de Schur. Vamos a recordarlo. Dados K y R enteros positivos, si tú partes el conjunto de los enteros positivos en R pedazos, si tú pintas los números positivos con R colores, entonces hay un conjunto de tamaño K, digamos H, tal que todas las sumas finitas, sin repeticiones, de esos elementos tienen el mismo color. O sea, el conjunto de las sumas finitas es monocromático para esa coloración. Ese es el teorema de Folkman, que es una generalización del teorema de Schur. Ese teorema no lo demostramos. Vimos varias versiones que son equivalentes, etcétera, pero ahora vamos a ver una generalización de ese teorema. Lo que vamos a hacer es demostrar esa generalización que implica este y estaríamos listos con este. Es el teorema de Hinman. Aquí tenemos una fotografía de Neil Hinman, que es de quien vamos a hablar, uno de los resultados de Hinman, que es este teorema, una generalización del anterior, del teorema de Folkman. R es la cantidad de colores con la que vamos a pintar el conjunto de los enteros positivos. O sea, tú coloreas el conjunto de los enteros positivos usando R colores. Entonces hay un conjunto infinito, x1, x2, etcétera, tal que en conjunto de todas las sumas finitas sin repeticiones es monocromático para esa coloración. Entonces esto generaliza el teorema de Folkman, y la demostración que vamos a empezar a analizar usa ultrafiltros y usa ideas relacionadas con lo que vimos en el video anterior. Entonces esa demostración que usa ultrafiltros va por aquí. Si tienes un par de ultrafiltros, digamos U y V, ultrafiltros sobre N estrella, vamos a definir una operación de esos ultrafiltros que vamos a llamar U más V, copiándonos de aquello que hicimos para demostrar el teorema de Ramsey para pares usando ultrafiltros. Hicimos algo como esto. O sea, un conjunto de enteros positivos A va a estar en esta suma si este conjunto de acá está en U, donde U es el primer sumando. ¿Qué conjunto es ese que está en U? Bueno, el conjunto de los n's para los cuales este otro conjunto está en V, que es el otro sumando.
¿Y qué conjunto es ese? Bueno, aquel conjunto de los m para los cuales la suma de m con n es un elemento de A, del A del que estamos hablando. Entonces sería, para n fijo, el conjunto de los m's que al sumárselos a n cae en A, yo quiero que eso esté en B, en el segundo sumando. Y quiero que el conjunto de los n's para los cuales esto esté en B, ese conjunto esté en U. Si eso ocurre, entonces yo digo que A es un elemento de la suma de U con B. Entonces, nos gustaría que esa suma produjera, dados dos ultrafiltros, que esa suma produzca también un ultrafiltro sobre n estrella. Eso por una parte. Y bueno, que esa operación tenga ciertas características que nos permitan demostrar el teorema de Hinman. En aquella oportunidad utilizamos cierta notación para simplificar esto, que podría ser complicado de leer. Por ejemplo, este conjunto que está aquí dentro, el conjunto de los m's, que al sumárselo a n produce un elemento de A. Eso lo podemos anotar como A menos n. Fíjate, tiene sentido decir que alguien está aquí si al sumarle n me da un elemento de A. Entonces, por favor, no confundir este A menos n con el conjunto A quitándole el conjunto n. No es eso, ¿no? Esto se refiere a la operación opuesta a la operación que está dada aquí, ¿no? Si esto fuera multiplicación, aquí pondríamos división como notación, ¿no? O sea, son todos los elementos que al operarlos con este, mediante esta operación, el resultado da un elemento de este. Eso es para simplificar esto acá. Y bueno, para simplificar también la notación, vamos a tomar esta parte, vamos a llamarla, digamos, A', el conjunto de los n para los cuales A menos n está en U. Si queremos ser estrictos, esta notación debería llevar aquí A' paréntesis U, porque depende del U que yo ponga acá, evidentemente. Pero bueno, en lo que vamos a hacer, el U va a estar fijo, así que no va a hacer falta poner tanta notación. Así que simplemente lo vamos a llamar A'. A' sería entonces el conjunto de los n's para los cuales el conjunto A menos n es un elemento del ultrafiltro U. ¿Okay? El U va a estar fijo en el contexto. Eso va a simplificar la notación, ¿no? Para no escribir tanto como aquí arriba a la hora de hablar sobre la suma del ultrafiltro U y el ultrafiltro B. Ok, entonces recuerda que lo que queremos es un conjunto que sea homogéneo para una partición, o sea que cuando tú sumes, los resultados de las sumas se queden dentro del conjunto. Entonces nos gustaría que ocurriera algo como esto, que tengas un U que al sumarlo consigo mismo te dé nuevamente ese U. Eso en álgebra es lo que uno llama un elemento idempotente con respecto a esta operación. Entonces vamos a suponer por los momentos que todo está dispuesto de manera tal que existe un elemento idempotente con respecto a esa operación. Supongamos que existe un U tal que U más U da U, ¿no? Un ultrafiltro así. Vamos a suponerlo por los momentos. Y entonces vamos a nuestro teorema de Hinman. Agarramos el conjunto de los números enteros positivos y lo vamos a partir en pedazos. Vamos a pensarlo para dos pedazos. Ya tú sabes que si vale para dos colores, vale para más. Así que, o sea, tú sabes cómo hacerlo para pasar de dos colores a más colores. Entonces vamos a pensarlo en dos colores. Tienes el conjunto n estrella partido en dos pedazos. Si tenemos ese ultrafiltro fijo, entonces uno de los dos conjuntos, porque tienes el conjunto y su complemento. Por ser un ultrafiltro, uno de los conjuntos está en el ultrafiltro. Digamos que tenemos A sub 0 en U, una de las partes, monocromático para esta coloración. O sea, una de las partes está en el ultrafiltro U. Entonces vamos a partir de ese A sub 0. Recuerda que queremos construir un conjunto infinito cuyas sumas finitas estén todas en la misma parte A sub 0. Muy bien. Bueno, A sub 0 está en U y como U es idempotente, U es lo mismo que U más U. ¿Qué significa por definición que A sub 0 esté en U? O sea, que satisface esta definición. Bueno, significa que A sub 0' está en U.
O sea, u más u, pone el u aquí y el u aquí, queda u aquí y u aquí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el prima de ese a sub 0 es un elemento de u. A sub 0 prima es un elemento de u. Entonces tenemos a sub 0 prima en u y a sub 0 en u. Entonces, como u es un filtro, la intersección de ellos dos también es un elemento de u. Como es un ultrafiltro, esa intersección no puede ser vacía. Los ultrafiltros son filtros maximales no triviales. Así que el vacío no puede ser un elemento del ultrafiltro, así que podemos agarrar un elemento a sub 0 que esté en esa intersección. O sea, sub 0 está en a sub 0 prima, recuerda, quiere decir que cuando a A yo le resto a sub 0, eso da un elemento de u. ¿Okay? Muy bien, entonces yo agarro a sub 0, y a sub 0 le resto a sub 0, que sé que está en a sub 0 prima, entonces esto está en u. Y a sub 0 también está en u, así que la intersección también está en el ultrafiltro, otra vez, porque es un filtro. Esta intersección está en u. Y yo voy a agarrar entonces eso por encima de a sub 0, o sea que tengo un elemento del ultrafiltro y le estoy quitando una cantidad finita de elementos. Y eso lo estoy llamando a sub 1. Y entonces aquí tengo otro detalle, otro obstáculo, ¿no? Otro obstáculo que pasar. Necesito que ese a sub 1 esté en el ultrafiltro para seguir mi razonamiento. ¿Cómo sé que está en el ultrafiltro? Voy a necesitar algo más. O sea, que aquí le estoy quitando a un elemento del ultrafiltro una cantidad finita de números, una cantidad finita de miembros. ¿Cómo garantizo que eso sigue estando en el ultrafiltro? Bueno, si yo supiera que el ultrafiltro es no principal, eso lo tengo garantizado. Así que bueno, aquí estamos suponiendo y suponiendo y suponiendo, pero bueno, así es como se van construyendo las cosas en matemática, cuando haces investigación. Supongamos también que ese ultrafiltro es no principal. Estamos suponiendo que es idempotente, estamos suponiendo que la suma de ultrafiltros da un ultrafiltro, y ahora vamos a suponer también que ese ultrafiltro, que es idempotente, es también no principal, para que pueda seguir funcionando nuestro razonamiento. Entonces vamos a suponer que ese ultrafiltro, que es idempotente, también es no principal. Entonces eso nos garantiza que a sub 1 está en el ultrafiltro. Así que podemos seguir haciendo el razonamiento. A sub 1, recuerda que lo definimos dentro de a sub 0. O sea, a sub 1 es a sub 0 intersectado con algo, etc. Así que a sub 1 está dentro de a sub 0. Además, a sub 0 más a sub 1, o sea, esto quiere decir cualquier elemento de a sub 1, cuando le sumas a sub 0, eso cae dentro de a sub 0. Y eso nos da que a sub 1 prima es un elemento de u. Ok. Estas características nos van a permitir concluir que a sub 1 y a sub 1 prima, la intersección, otra vez nos da un elemento de u. Así que puedes elegir un a sub 1 en a sub 1 intersectado con a sub 1 prima, porque esto es no vacío, porque u es ultrafiltro. El vacío no puede estar allí, los ultrafiltros son filtros no triviales. Así que agarro un elemento en esta intersección, define a sub 2 como igual que antes, a sub 1 intersectado con a sub 1 quitándole a sub 1 minúscula, y lo agarras por encima de a sub 1. Nuevamente utiliza el hecho de que u es no principal para garantizar que a sub 2 sigue estando en u. A sub 2 está dentro de esto y también satisface esta condición de acá arriba, etc. Vamos a suponer que hemos definido hasta a sub n y la a sub n minúscula también, ¿no? A sub n mayúscula y a sub n minúscula. Entonces, bueno, quiero decir, tenemos a sub n mayúscula, el a sub n minúscula lo tomamos en a sub n intersectado con a sub n prima, y vas a definir a sub n más 1, bueno, igual que antes, a sub n intersectado con a sub n menos a sub n minúscula, por encima de a sub n, nuevamente, u es no principal, así que esto está en u, y eliges un a sub n más 1 allí para tener el siguiente, ¿no? A sub n más 1 en la intersección de a sub n más 1 con a sub n más 1 prima. Y bueno, vamos a tener las mismas características. Cuando el índice es más grande,
el A correspondiente está dentro de el que tiene el índice más pequeño. Y cuando tienes A sub índice grande y le sumas un A con una minúscula con índice más pequeño, eso cae dentro de A sub el índice más pequeño. Esa condición hay que recordarla porque lo vamos a utilizar para la homogeneidad del conjunto H. Entonces eso define inductivamente el A mayúscula sub n y el A minúscula sub n. H va a ser entonces el conjunto de los A minúscula, A sub 0, A sub 1, A sub 2, etc. Este H es nuestro homogéneo, así como lo construimos. Recuerda estas propiedades. A sub n más 1 contenido en A sub n, o sea, la asociación es decreciente con respecto a contención. Y cuando tienes un índice mayor aquí con A mayúscula, el que tiene índice menor en la minúscula, al sumar, cae dentro del que tiene índice menor. Ok, con A mayúscula. Muy bien. Bueno, eso es lo que estamos diciendo acá. Si I es menor que J, A sub J está contenido en la intersección de A sub I con A sub I prima. Y cuando tienes a alguien en A sub J, ese se lo sumas a A sub I, eso cae dentro de A sub I. Muy bien. Para demostrar que ese H es homogéneo para nuestra coloración, vamos a agarrar una cantidad finita de elementos de H, digamos A sub N1, A sub N2, hasta A sub NK, y queremos ver que la suma de ellos está en la misma parte, que va a ser A sub 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí, así como está aquí, estamos suponiendo que N1 es más pequeño que N2, N2 es más pequeño que N3, etc. hasta NK. Vamos a comenzar desde el último. El último con el penúltimo, cuando lo sumas por lo que dice acá el primer punto, eso resulta un elemento de A sub el que tiene el índice más pequeño. Entonces esto que está acá está en A sub NK menos 1, y entonces aplicas eso ahora a ese elemento con el antepenúltimo, A sub NK menos 2, más este término que está aquí, está en A mayúscula con el índice más pequeño. Y así sucesivamente, hasta A sub N1 más A sub N2, etc. Eso está en A sub N1. Y A sub N1 está dentro de A sub 0. Así que cualquier suma finita de elementos de H está en A sub 0, está en la misma parte. H es homogéneo para F. Así que eso nos daría una demostración del teorema de Hinman, que generaliza el teorema de Folkman. Está demostrado el teorema de Folkman, estamos listos. Así que necesitamos una serie de resultados previos. Por ejemplo, que cuando tienes un par de ultrafiltros y los sumas con esa operación, el resultado es un ultrafiltro. Necesitamos garantizar que con esa operación hay un idempotente para los ultrafiltros. Y necesitamos garantizar que se puede obtener un idempotente que además es no principal. Así que ese es nuestro objetivo ahora para tener completamente la demostración del teorema de Hinman. Entonces, ¿qué estructura sería suficiente para que todo eso valga? La estructura de semigrupo topológico. ¿Qué es un semigrupo? Bueno, tienes un conjunto X que no sea vacío y una operación, vamos a denotarla asterisco por los momentos, definida sobre X que sea asociativa. Eso ya es un semigrupo. X con esa operación uno dice que es un semigrupo. Ahora, topológico, bueno, vamos a suponer un espacio topológico, o sea, X con esa operación que sea espacio topológico de Hausdorff compacto. Aquí en este video semigrupo topológico va a significar ya Hausdorff y compacto, para no estar repitiendo a cada rato porque es una condición que vamos a utilizar, ¿no? Espacio topológico Hausdorff compacto. Y para cada y que tú agarres en X, la función que a cada X lo envía en el producto de X con Y por la derecha, es continua. O sea, para cada Y, cuando tú a X lo mandas a X por Y, esa función es continua en esta topología para cada Y. Eso es una compatibilidad de la operación con la topología. Si eso ocurre, entonces uno dice que es un semigrupo topológico. Para nosotros, entonces, semigrupo topológico ya está incluyendo Hausdorff compacto. Y bueno, esta compatibilidad de la topología con la operación de semigrupo por la derecha.
multiplicación por la derecha, estas funciones. Y bueno, como se hace siempre en álgebra, tienes una operación, en lugar de escribir x operado con y así, lo escribes como xy, como se hace en álgebra usualmente, para no estar haciendo innecesariamente complicada la notación. Ahora vamos con el resultado que nos garantiza la existencia de un idempotente. Es un famoso teorema debido a Ellis. Partimos de nuestro semigrupo topológico X. Puedes utilizar el axioma de elección en la versión del lema de Zorn para encontrar un R dentro de X que sea un subsemigrupo compacto también y minimal. Subsemigrupo compacto minimal con el lema de Zorn. Es lo que siempre se hace. Tomas una cadena, o sea, demuestras que toda cadena tiene un elemento, una cota inferior, por lo tanto el lema de Zorn te garantiza que hay un elemento minimal. Ok, eso siempre, eso es un argumento estándar. Usando el axioma de elección puedes encontrar un R que sea subsemigrupo compacto minimal. R. Elige cualquier elemento en ese conjunto R y entonces el conjunto de todos los productos de elementos de R con ese elemento S que estamos fijando, eso, como la aplicación de multiplicación por la derecha es continua, esto te da nuevamente un compacto que resulta ser un subsemigrupo de X. RS es un subsemigrupo compacto de X. Pero fíjate que como S está en R, esto está dentro de R. R por S está dentro de R. Pero R es minimal. Y RS es un subsemigrupo compacto de X. R es subsemigrupo compacto minimal, quiere decir entonces que RS es igual a R. RS es igual a R. Define entonces ahora P el conjunto de todos los elementos de R que al multiplicarlo por la derecha por S te da el mismo S. Acuérdate que estamos buscando un idempotente, así que por aquí van las pistas, ¿no? Todos los elementos de R que al multiplicarlos por la derecha por S te da el mismo S. Bueno, ¿cómo sabemos que esto es no vacío? Bueno, como S está en R y R es lo mismo que R por S, quiere decir que S es de la forma X por S para algún X, o sea, que S está en P. Así que esto es no vacío. No solamente es no vacío, sino que también es un subsemigrupo compacto de X. Como es un subsemigrupo compacto de X y está dentro de R por definición, y R es minimal, entonces es igual a R. P es igual a R. Y como S está en R y R es igual a P, entonces S está en P. ¿Qué significa que S está en P? Bueno, que S es como este X que está aquí. S por S da S. S está en P significa que S cuadrado es S. Ahí tienes tu elemento idempotente. El teorema de Ellis lo que dice es todo semigrupo topológico tiene un idempotente. Insisto, cuando decimos aquí en este video semigrupo topológico, ya recuerda que estamos hablando de Hausdorff compacto. O sea, es porque cuando vaya a consultar algún libro, perdón, aquí te van a decir semigrupo topológico compacto. Aquí semigrupo topológico quiere decir Hausdorff y compacto. Y bueno, todas las hipótesis que hemos dicho hasta ahora. Entonces, para los semigrupos topológicos nuestros, siempre hay un idempotente. Nos faltaría entonces, ¿qué cosa? Tienes los ultrafiltros y cuando los sumas, yo quiero que eso sea un ultrafiltro. Quiero entonces que sea un semigrupo con esa operación, o sea que esa operación quiero que sea asociativa. También quiero, para usar Ellis, quiero que sea topológico, necesito una topología en el conjunto de los ultrafiltros. Entonces tengo que ver que con los ultrafiltros sobre n estrella, que es lo que nos interesa, ultrafiltros sobre n estrella, una topología Hausdorff compacta y que con esa operación resulte un semigrupo topológico. Eso me va a garantizar un idempotente. Y luego voy a necesitar todo eso, pero que el idempotente sea no principal.
y con eso tendría mi teorema de Hillman. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a resumir lo que hicimos en este. Enunciamos y casi demostramos nuestro teorema de Hillman. Todavía nos faltan algunas cosas. Una de las cosas que necesitamos o que utilizamos es el concepto de semigrupo topológico, y demostramos el teorema de Ellis. El semigrupo topológico, siempre hay un idempotente allí. Insisto, aquí semigrupo topológico para nosotros es Hausdorff, compacto, etcétera. Nos faltaría entonces, bueno, lo que ya dijimos, y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a dejar este hasta acá y nos vemos en el siguiente.